Muchas gracias. Como las frases eran un poco hacer charlas inspiradoras, le estaba preguntando a mis compañeros si me decían alguna frase de Mao Zedong o algo así, de estos que de repente dices la frase y todo el mundo dice ¡guau! Pero no se les ha ocurrido. Y entonces he preferido empezar por algo creo que es más mundano y sí puede servir de algo, que es un poco lo que he vivido yo y lo que yo creo que estamos viviendo todos en el sector. Fijaros que yo siempre me he sentido que hace una chica como tú en un sitio como este, siempre lo digo, ¿no? Y parte de ese camino pasa por de repente darte cuenta que la gente ve que eres diferente. Y al principio mola que te digan que eres diferente. Pero hay un día que cuando te dicen 20 veces eres diferente, hay algo que te molesta, porque lo que quieres es ser especial. Creo que el sector en estos últimos años, el otro día decían pues que casi llevo 20 años, pero bueno, 18 como consultora, ha evolucionado mucho. Entonces creo que se está empezando a valorar cada vez más ya no el ser diferentes, sino el buscar perfiles especiales. Y yo creo que cada vez las firmas profesionales es lo que buscamos, ¿no? En esta evolución que tiene el mercado no nos podemos permitir conformarnos con, yo por ejemplo ahora cuando busco gente para el equipo, con perfiles que nos dan solamente la parte técnico-jurídica. Yo creo que quizá, y ahondando y dándole enhorabuena a Lefebvre por todas las iniciativas con inteligencia artificial generativa que estáis siendo punteros a día de hoy, creo, en mi opinión, ¿no? O qué es lo que busca el mercado, qué perfiles necesitamos, porque al final los perfiles que necesitamos es lo que nos pide el cliente. Para mí hay una cosa que es fundamental y es, me hablaban de la creatividad, que tenemos aquí Laura, que es un ejemplo de cómo la creatividad es súper importante, pero para mí hay un punto más, el pensamiento crítico, ¿no? Cómo a raíz de esa creatividad somos capaces de pensar, porque la inteligencia artificial nos puede arrojar resultados, podemos pensar en casos de uso, pero yo creo que hay un pasito más, ¿no? Y parte de pensar qué creo que puede aportar diferente a lo que aporta la máquina. Y ahí es donde entra la parte de creatividad. Y otro puntito más, que es la parte de inteligencia emocional. Es un término que está como muy manoseado y me da mucha rabia porque cuando hablamos de inteligencia emocional nos quedamos en grandes cosas, hablamos de empatía y nos quedamos en cosas muy lejanas. Yo creo que parte de mi evolución profesional, por no decir parte toda, la tengo que agradecer a las personas que han estado a mi lado y que siguen estando a mi lado, ¿no? En primera fila tengo a gente que ha estado a mi lado desde el principio. De hecho, cuando hablaba María, me he emocionado. Y esa es otra de las cosas que siempre me hacían sentir que era diferente. Soy la mayor de 9 hermanos y en un momento determinado, cada vez que veíamos una peli y había un momento así emotivo, todos mis hermanos se giraban porque yo lloraba siempre. Y era la de, sí, ya sé que voy a llorar porque me he emocionado. Pero me he dado cuenta que esa sensibilidad que nos tiene que ayudar también, que hay que trabajar, ¿no? Para cuidarnos y que no nos haga daño a otras cosas, pero es maravilloso porque esa sensibilidad nos hace tener una inteligencia que nos permite conectar con los demás. Y ahí yo creo que es uno de los puntos críticos de ahora mismo en la profesión, la capacidad que tengamos de conectar unos con otros. Y esa capacidad de conectar solamente pueden hacer de una cosa y es de ser humildes. El problema que hemos tenido durante muchos sectores, que en nuestro sector, es que no éramos capaces de conectar, porque íbamos desde un plano en el que, como abogado, no tengo que escuchar lo que me tienen que decir. Y creo que es un gravísimo error que nos ha hecho perder bastantes años de evolución y de innovación en nuestro sector. Yo creo que una de las cosas que también me ha hecho cambiar bastante y ir evolucionando y estar en continuo aprendizaje es mezclarme con otros perfiles, ¿no? Esto aprendí hace mucho gracias a Legal Hackers, gracias a Laura que está aquí sentada, que era un movimiento que juntaba abogados y tecnólogos. ¿Y sabéis dónde nos reunimos la primera vez? En un garaje. Se llamaba Garaje de Ideas, ¿no? Imaginaros hace 10 años la gente diciendo, ¿esto? Legal Hackers en un garaje, abogados. Pues yo creo que parte de la evolución de nuestra profesión está en pensar que podemos hacer diferente, no por el hecho de ser diferentes, sino por ser especiales, ¿no? Recuerdo, bueno, hace poquito, como sabéis, salía hoy mi nombramiento con el nuevo puesto, estaban haciéndome las fotos corporativas y había una escalera, ¿no? Entonces llegué y dije, ¿os importa y me puedo sentar a la escalera? Nadie se ha sentado a la escalera y dije, bueno, pues ya me siento yo, ¿no? Porque creía que me iba a permitir estar más relajada en la fotografía. Es una tontería, ¿no? Pero muchas veces creo que ahora es el momento, bueno, estamos en un momento para mí maravilloso,
Un momento en el que podemos y tenemos la capacidad de crear soluciones que realmente nos van a ayudar a poner a las personas en el centro. Que lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero creo que desde vuestra posición, con todos los desarrollos, con todos los que vais a participar, creo que todo lo que busquéis o las ideas que busquéis donde al cliente se le puede hacer la vida más fácil y les vais a poner a ellos en el centro y a vuestros equipos, creo que es sin duda las mejores ideas que podéis tener. Me decían que quizá lo importante, o creo que no es tanto para inspirarnos, esto no va de contar, sino de escuchar. No tengo la posibilidad de escucharos a cada uno de vosotros, pero sí de pediros que os hagáis muchas preguntas. Creo que la clave para identificar un problema es preguntaros. Y no aguantar con el primer, oye, ¿por qué? El primer ¿por qué no sirve? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿O por qué pasa esto? Esa sería la primera identificación del problema. Dedicar muchísimo tiempo en la parte de ideación a entender muy bien qué problema queréis resolver. Porque va a ser el resto. Si no le dedicáis un conocimiento suficiente y otro perfil y otro matiz más, no solamente el tiempo suficiente, sino con los perfiles suficientes. O sea, esto no va de que los abogados pensemos de forma aislada, nosotros con nosotros mismos, ¿qué queremos? Escuchar al sector. Por eso yo creo que estas mesas es súper interesante porque creo que, bueno, lo han concebido muy bien, ¿no? Para que podáis escuchar a diferentes actores. Me resulta curioso cuando normalmente voy a cliente, y por poneros un ejemplo, le preguntas el nivel de satisfacción con los stakeholders en una asesoría jurídica y qué cosas quieren mejorar. Y entonces, bueno, desde asesoría jurídica tienen muy claro, no, quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero 25 KPIs. Y de repente les dices, vale, y les pregunta al cliente qué es lo que realmente le importa. Entonces, os pediría que además de hacer una reflexión profunda y compartir con compañeros, que busquéis feedback del resto de los perfiles, ¿no? De esos perfiles híbridos que sin duda os van a dar el encontrar esos, bueno, o ganar esos 2.500 euros. Pero bueno, no es solamente por eso. Me parece que este tipo de iniciativas, que para mí en Lefebvre sois pioneros en hacer estas cosas a nivel interno, ¿vale? Porque hay mucha gente que presume mucho de hacer cosas muy buenas y salen en notas de prensa y no se preocupan a nivel interno de que su gente realmente piense, aporte y se desarrolle. Entonces, creo que teniendo perfiles como tenéis tan diferentes, que sumáis, que en vuestro día a día dais el 100%, creo que es una oportunidad maravillosa y que deberíamos aprovechar y aprender muchas personas del sector de la importancia que la gente, o sea, los clientes son clave, pero vosotros también. Y creo que esto es una experiencia maravillosa para que os juntéis unos con otros, con un compañero, no sé cómo, cuando conforméis los equipos, el fin no es tanto que sí que estéis con los que os caigan bien, pero puede ser interesante encontrar y sentaros con alguno que no habéis hablado o con alguien que sea diferente / especial. Vamos a intentar que después de esto hablemos de gente especial. Porque eso es lo que os va a hacer especiales a todos. Entonces, yo os animo a que identifiquéis el problema con esa mirada un poco global, pensando en todos los agentes y en todos los que son los usuarios de la solución que aportéis. Y el mercado, al final, lo que os va a pedir, y creo que es maravilloso y creo que es lo que hace la inteligencia artificial generativa, es que os permite a todos hablar con un lenguaje más o menos parecido. Os va a obligar a trabajar con un lenguaje más llano. No os pongáis técnicos cuando habléis con compañeros. Ir a un lenguaje común, buscar soluciones comunes, y yo creo que esa es la mejor manera de encontrar una solución. No tengo frases de Lao Tse-tung. Creo que lo que más puede inspiraros a unos y otros es que miréis a la persona que tengáis al lado. El potencial que tiene una persona no es el que tiene una persona, es el que tiene un equipo. Y estoy convencida de que va a ser un éxito, que el hackathon, si tenéis la suerte de que vuestra casa lo celebra internamente, que no conozco muchos que lo hagan, disfrutarlo un montón. Y oye, si luego pues ganáis, pues muy bien. Gracias de corazón. Me siento súper afortunada de poder estar con vosotros y de formar parte de esta iniciativa. Y si os ha servido para inspirar algo, lo único que os diría es que busquéis, que os juntéis con gente mejor que vosotras y que sean especiales. Gracias.